Que suene y resuene. Segunda temporada de 60 y qué, un podcast de Lucero Miranda. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al séptimo episodio de 60 y qué, segunda temporada. Me encanta estar de regreso y tener la posibilidad de hacer uso de mi voz, de hacer uso de mi palabra para compartir con ustedes algunas reflexiones que yo espero que se vean reflejadas en conversaciones que podamos elaborar en YouTube, en Spotify, en Apple, en la plataforma en la cual me estén haciendo el favor de escuchar pues todas estas ideas. Hoy quiero comenzar con una frase que me gustó mucho, me resonó mucho, tocó mi corazón, que dice: los pájaros cantan cuando se sienten seguros. Y eso me lleva a pensar en nuestros lugares seguros. Los pájaros tienen como lugares seguros los árboles, los huecos de estos árboles, sus pequeños nidos, donde se posan a cantar, especialmente donde se posan a cantar. El punto de partida de esta frase es justo eso. Cuando ellos se posan y cantan es porque no se sienten amenazados por nada y por nadie. Hoy quiero contarles un poco acerca de algunos de los árboles de mi jardín. Árboles que hoy pues les voy a contar sus historias con mucha tristeza, con un dejo de tristeza. Conforme avancemos irán sabiendo por qué. A casa llegaron, hemos vivido aquí alrededor de 11 años, casi 12 años, y nuestros árboles fueron llegando poco a poco. Primero llegó un cedro rojo de una larga historia y una larga trayectoria histórica desde que nació, ha viajado mucho. Después llegaron unas patas de elefante que me han acompañado por más de 30 años. Y bueno, se nos ocurrió trasplantar una en la entrada de casa y ahora ya casi rebasa la doble altura de nuestra sala y comedor. Entonces es muy espectacular, además de otras dos que tenemos. Tenemos unas plantas, unos órganos que les dicen órganos, una cactácea, que empezó en un pequeño retoño y ahora tiene como 8 o 9 varas, y de esas 8 o 9 varas tenemos ya alrededor de 4 semanas que no han dejado de florecer y nos están obsequiando unas extraordinarias flores de la noche, damas de la noche, estas que salen un día, o sea, que empiezan a brotar, que abren sus pétalos por la noche, los cierran en la mañana y se acabó la historia, terminó la historia por completo. Hay muchas plantas, tenemos esta que le dicen cochinilla que cubre las bardas, ahí ya vivió una Beatriz que nos llenó de flores moradas de una manera extraordinaria, que en tiempo de floración, que florean mucho y casi todo el año, venían los abejorros, se metían dentro de las plantas, de las flores, y salían todos bañados de polen blanco, que por supuesto iban a ir a regar a otros lados. Venían unos pequeños pájaros, no tengo idea qué tipo de pájaro era, que comían algo de detrás de la flor, seguramente alguna semillita, algo, algún fruto, pero venían y específicamente comían algo que arrancaban de detrás de la flor. Hemos tenido pasifloras, una en la entrada, se tuvo que ir, fue un desastre invasivo, y otra en la parte trasera, que es de donde les voy a hablar en unos minutos. ¿Qué más hemos tenido? Bueno, el cedro rojo que tiene sus hijos, y sus hijos se han desperdigado por distintas partes de nuestra casa, de nuestros amigos, en jardines de nuestros amigos, de una de mis hermanas. Mi madre tuvo uno también. En fin, hay muchas historias que contar, hay otras plantas que tenemos que no me voy a detener a conversarles ahorita. Quiero hablarles primero de que en la parte trasera de nuestra casa tenemos un limón, hay una ceiba que nos preocupa por sus dimensiones, quedan los restos de una bugambilia, los restos de un mango, los restos de una aralia gigante y los restos de un ave de paraíso. Y eso es lo que tiene mi corazón particularmente triste, pues en los últimos días, en las últimas semanas, cuando tomamos conciencia de que alguien puso algo, no tenemos idea de qué, es una barda lo que nos separa de otras casas, de otros jardines, puso algo
que está matando a mis árboles. No es una plaga, no, no es algo que hayamos depositado nosotros en estos árboles. Vivimos en un sistema, creo que es como de condominio. Cuando llegamos aquí había muchos terrenos todavía baldíos, no hay más de 37 casas. Nosotros somos una de las dos últimas del coto y bueno, después de llegar se construyeron alrededor de 8 casas todavía. Entonces, pues era un lugar bastante tranquilo. Sigue siendo un lugar tranquilo. El asunto es que debemos de entender que vivimos en un vecindario, que compartimos aventuras, compartimos problemas y aciertos del mismo coto. Estamos batallando ahorita con las entradas, ha habido una situación muy complicada en cuanto a la construcción, así como lo oyen, de la calle que permite el acceso al coto. Parece que le están dando solución, no podría asegurarlo, no podría garantizarlo porque ha sido muy complicado, ha tomado por lo menos 2 años. En fin, regreso a mis árboles. Eh, mientras mis árboles crecían, entonces pues se fueron construyendo nuevas casas, fueron llegando nuevos vecinos y fueron habitando sus espacios, los fueron hermoseando. Y yo puedo decir que todas las casas, o la gran mayoría, quien más, quien menos, ha buscado que sean lugares seguros, que sean lugares tranquilos, que sean lugares agradables. ¿Qué tipo de población predomina? Habemos personas mayores y hay una cierta cantidad de familias que tienen a sus hijos en edades pequeñas. Por ahí hay familias donde llegaron con sus hijos pequeñitos y pues ahora ya son unos chicos adolescentes que ya no salen a jugar en bicicleta a las calles de nuestro coto. Bien, todo esto se los cuento y mientras nuestros árboles iban creciendo. Mientras crecían estos árboles fueron llegando una diversidad de aves que nos han llenado de alegría. Llegaron tórtolas, llegaron algunos gorriones, llegaron pequeños pájaros cafés, otros pequeños pájaros cafés con plumas de distintas tonalidades de cafés. No me especializo en aves, en observar aves, pero era lo que yo podía observar desde mi jardín. Venían unos grandes hermosos que en algún podcast se los comenté en la primera temporada, negros como del tamaño de una paloma. Voy a tomar agua. Amarillos radiantes, amarillo muy fuerte, muy intenso. Y los tenían en el pecho y los tenían alrededor de sus ojos como si fueran pequeños antifaces. Estas aves venían de dos en dos. Mientras uno comía, el otro vigilaba. Era como una dinámica establecida por ellos. Cuando había incendios, lamentablemente los incendios de las temporadas de primavera, allá arriba en el bosque, pues llegaban una cierta variedad de pájaros que no son completamente desconocidos. Y entonces nos asegurábamos de que hubiera agua en una pequeña pila de cantera que tenemos allá atrás y que, bueno, que hubiera cosas que pudieran comer, desde semillitas, pastitos, flores, todo lo que pudiera haber en nuestro jardín, que es un pequeño hábitat. Llegaron de manera muy especial colibríes, llegaron muchísimos colibríes, más o menos grandes, más o menos pequeños, muy pequeñitos, unos muy jóvenes, unos que se veían ya bastante corridos, con el plumaje bastante lastimado. Tuve oportunidad de sentarme desde mi ventana de la sala, de ver cómo se limpiaban, cómo estiraban sus cuellos largos, como nunca se hubiera imaginado que tuvieran un cuello tan largo y se espulgaban entre las plumas. Me tocó ver pleitos tremendos peleando por los bebederos que aprendí que debían de ser limpiados todos los días, debían de tener agua filtrada, debían de tener agua mezclada con azúcar blanca. Todo esto lo fui aprendiendo a través de personas que se dedican a rescatar y a hacer santuarios de colibríes. Entonces, pues ha sido una aventura también de aprendizaje. Eh, Muchos, y cuando les daba el sol, Dios mío, era una sorpresa de colores radiantes. Y bueno, pues eso hacía que todavía fuera mucho más alegre y más colorido este jardín. Eh, Hacía mucha boruca. Había uno,
Hay uno, no lo he escuchado últimamente, espero que no se haya visto afectado por lo que ha sucedido con mis árboles, pero había uno que todas las mañanas a las 6 de la mañana hacía sus primeros gorjeos e iba subiendo el volumen hasta que de pronto yo creo que toda la comunidad pajaril se despertaba y empezaba la boruca por todos lados. Pasaban volando, los colibríes, ¡fum, fum, fum! Se peleaban entre ellos. Tenían 4 o 5 entradas de los bebederos, pues se peleaban por la misma, a veces hacían cola, pero todo el tiempo había movimiento de aves en nuestro jardín. Mucho ruido, hacían mucha boruca y de verdad que yo soy muy feliz con todo esto. Es algo que alegra mucho mi vida en este mi lugar que he creído seguro hasta ahora. Quiero decirles, quiero contarles con mucha tristeza que hoy mi jardín está particularmente silencioso. Primero, de pronto, así como lo escuchan, el mango, porque nos habitaba un mango, se secó. Fue como si le hubieran robado el alma de afuera hacia adentro. Sus hojas iba a ser el primer año que nos iba a dar frutos, sus flores se secaron, sus flores más jóvenes se fueron muriendo y poco a poco fue como si se fuera chupando hasta volverse de verde a café. Ya no tenía una bugambilia que me obsequió mi madre cuando se dio cuenta pues que ya no le era posible cuidar con tanto ahínco, con tanto cariño sus plantas y comenzó a repartir por todos lados. Yo me quedé con esa bugambilia que venía en un macetón, la trasplantamos al jardín relativamente cerca del mango, pero suficiente distancia para que fuera cada uno y nos regaló por varias temporadas cascadas completas de flores color fucsia. La muy atrevida, la última vez se fue hasta la ceiba, que vive allá atrás, y se trepó e hizo un enorme manto de flores color fucsia entre las ramas y las hojas de la ceiba. Esa ceiba todavía no florea, no ha llegado a su edad adulta. Igual, de pronto nos quedamos sin flores. Tuvieron una poda bastante desgraciada. No hizo un buen trabajo el jardinero, pero esa es otra conversación. De pronto nos fuimos quedando sin flores, se fue quedando sin hojas, se fue quedando sin verdor. Logré rescatar algunas ramas buscando salvar algunos esquejes. He fracasado, casi he fracasado, todavía no me doy por vencida. Los que puse en agua, porque así se recomendaba, están muertos. Tengo 2 o 3 allá afuera, sobrevive solo uno y quiero confiar en que pues sobreviva ese esqueje y vuelva a existir esta maravillosa bugambilia que tantos años acompañó a mi mamá y que a mí me ha permitido formar como un vínculo con el recuerdo de mi madre. Para mí esa bugambilia era como sentirla cerca, sentirme apapachada, sentirme abrazada por ella y hoy ya no está, ya no está. Entre la bugambilia, el mango, había, todavía hay un ave de paraíso, es una planta que se siembra en la tierra, que quienes la conocen saben que es muy prolífica, que da unas hojas enormes y unas flores extraordinariamente extraordinarias, pues también está perdiendo su color, le quedan pocas ramas verdes, dejó de florear, estaba floreando hace algunas semanas y está tomando el color del mango, se está muriendo también. Y finalmente tenemos todavía una aralia gigante o aguacatero, así se le conoce aquí en Guadalajara. Este aguacatero nos ha obsequiado tantos hijos, llegó en una maceta, se quedó en una vara, casi me deshago de ella. Mi esposo, que toda la vida ha buscado que a las plantas les demos oportunidades, pues le dimos una oportunidad y ella nos regaló con esa oportunidad ramas extraordinariamente altas. Estamos hablando de un árbol que alcanza los 10 o 12 metros de altura,
que ha floreado, ha dado estos penachos de flores pequeñitas, rojas, con un pequeño fruto rojo, que es la delicia y el gozo de las aves, de las abejas, de los avispones, de cuánto bichito se encontraba con estas plantas. Hay muchísimos de estos árboles en nuestra ciudad. Pues también, todavía la semana pasada, a principios de semana, estaba sentada yo en mi sala y desde la ventana, en la parte superior de la sala, podía ver cómo había pájaros que estaban peleando encima de los retoños de este árbol. Hoy los retoños están secos, las hojas están secando y bajando esta sequedad poco a poco y mi árbol está perdiendo también su alma, mi aralia gigante está perdiendo su alma. Temo mucho por la ceiba y creo que también les comenté, temo muchísimo por el limón, un limón que nos ha obsequiado limones todo el año pasado y lo que corre de este año casi todo el año. Esto me hace sentir muy, muy triste, mi corazón está muy, muy apretado, muy apachurrado, eh, se siente destruido, está luchando por no perder la fe. Eh, Alguien los dañó. No viene de aquí adentro el daño. De algún lado viene el daño. Puedo intuir de dónde, puedo especular, pero no tengo los elementos para poder decir de aquí salió todo el daño. Los voy a tener, lo voy a poder demostrar. Estoy muy triste, muy, muy triste, me siento muy oprimida de mi corazón. He llorado mucho, sigo llorando. A ratos se me atora el llanto. Y pues, amigas, amigos, amigues, es un duelo el que estoy pasando por mis árboles, que son seres vivientes. Todavía están en la categoría de seres sintientes. Les está doliendo su alma, les está doliendo su parte interna, porque alguien decidió que no le gustaban mis árboles. Y yo lo único que puedo pensar en algunos momentos es, caray, nos necesitamos tanto como humanidad, necesitamos tanto de los árboles y las plantas que nos rodean, de nuestras aves, necesitamos sanar tanto nuestra tierra y te encuentras con alguien que quizá pueda respetar, mas no entender. Seguro tiene una historia dura por ahí. Puedo intentar entender que no te gusten las plantas, puedo comprender que te moleste la basura, puedo entender que los desechos sean una molestia y que no tienes tú por qué limpiarlos y puedo entender, tratar de entender estas cosas, pero de ahí a que mates árboles, plantas, porque te molestan, no lo puedo razonar, no me cabe en mi mente, ahorita pensándolo incluso me punza mi cabeza, no puedo resolverlo en mi cerebro, en mi mente, en mis recuerdos, en todo lo que pueda atravesarse en mi camino. Les comentaba, casi no había árboles cuando llegamos y ahora es un lugar lleno de vida, un poco menos mi jardín. Eh, Les cuento que esto me hizo recordar lo que sucedía en la casa infantil donde yo crecí, pasé buena parte de mi infancia y de mi adolescencia y pues mis hermanos también crecieron y se desarrollaron. Mis padres sembraron una bugambilia en la entrada de nuestra casa que estaba en una esquina y fuera donde estacionaban los autos sembraron dos jacarandas, en palitos todos, las tres plantas eran pequeñitas. Conforme fueron pasando los años, yo los escuchaba soñar, escuchaba a mis padres que soñaban con cómo se iba a cubrir la entrada de la casa con la bugambilia, con sus hojas y con sus flores. E incluso mi padre puso una especie de enrejado para que se fueran afianzando ahí las ramas de esta bugambilia que era roja, roja, enormemente roja. Y como también protegió, hizo una especie de arreates para las jacarandas de tal manera que pudieran crecer en salud y en plenitud. Y se logró. La bugambilia nos dio sombra. El, las jacarandas crecieron, alcanzaron 12, 14 metros de altura, se juntaron con las jacarandas vecinas de la casa de enfrente y hacen una especie como de pasillo todos los años cuando llegaba la Semana Santa, que es cuando la flor
de la cuaresma nos acompaña y nos cubre de color morado, pues donde las encontramos en nuestro país. Sabemos que Ciudad de México pues, se ha vuelto una aventura de color morado en febrero, marzo, incluso abril. Aquí Guadalajara hay zonas donde también se cubre todo de morado, desde febrero hasta todavía hay lugares donde pasamos y hay algunas que se tardaron un poco en florecer y siguen floreciendo. Recuerdo el TEC de Monterrey de Campus Guadalajara, cada año ha sido un gozo, un placer, excepto en la pandemia y excepto que no he ido por allá, pues ya hace bastante meses, y siempre todo morado, había una cortina de flores moradas y unas alfombras de flores moradas extraordinarias. En esa casa infantil mi madre renegaba todos los días porque religiosamente barría las hojitas y las florecitas de las jacarandas y renegaba espantosamente y renegaba de todas las flores que caían de la bugambilia. Sin embargo, cosechaba algunas para hacernos té de bugambilia cuando nos enfermábamos de tos, que era el gozo de nosotros los niños y el gozo de mis hijos cuando se enfermaban, ya que estábamos en Pachuca, y ellos pues también tomaban de este té que nos enseñó a hacer mi mamá, que era con leche, con canela, con miel. Y entonces ya que estaban acostados, ya no se levantaban ni a lavarse los dientes, tomaban este menjurje y seguro decían que se sentían mejor. Entonces, bueno, pues este recuerdo vino a mi mente cuando me acordé, cuando comencé a escribir y a elaborar esta entrada de podcast. Eh, Nos han dado tanto las flores, nos han regalado tanto, eh, tanto amor, tantas historias, tanto que contar acerca de lo que es aprender a ver crecer a los árboles a nuestro lado y tanto que nos enseñan. Recuerden esta canción que interpretaba Alberto Cortés de Mi madre y yo lo sembramos, bueno, se llamaba Mi árbol y yo, y que, bueno, pues fueron construyendo vidas. Yo puedo decir lo mismo, mis árboles, pues vieron, en el caso de la casa infantil, pues vieron, fueron testigos de mis primeros amores, de mis mejores amistades, de serenatas, porque yo recibía serenatas. Una pregunta alegre aquí, ¿cuántas, particularmente las mujeres, cuántas de ustedes recibieron serenatas cuando eran jóvenes y pues no necesariamente tan jóvenes y aún ahorita? Yo las recibí cuando era joven y la verdad era un privilegio, era un halago, era una maravilla. Y mis jacarandas y mi bugambilia de afuera de mi casa, claro que fueron mudos testigos y claro que podían dar fe de estas pequeñas historias que podían contar. Pueden contar de cuando me operaron del apéndice y mi madre me bajó casi de los cabellos porque pues recién regresada del hospital, pues fui y me trepé a hacer competencias en rampas con mi bicicleta. Hay muchas historias que contar. Volviendo a mis árboles, pues tengo que analizar qué mató a estos árboles. Tengo que encontrar qué fue lo que le pusieron, qué fue lo que hizo. No, esto no fue nada más matarlas de mala vibra, fueron matadas con intención, fueron lastimadas estas plantas, estos árboles maravillosos, fueron lastimados con la intención de dañar. Y bueno, pues yo creo que hay que investigar. Una buena amiga me dio los datos de un doctor, un médico de árboles. Voy a llamarlo después de concluir este episodio. Les podré contar qué fue lo que sucedió después de hablar con este médico de árboles y ver si logra salvar al menos la aralia y al menos el ave de paraíso. Deseo que esto se pueda lograr porque la verdad tienen también sus historias que contar. Muchas gracias a mis árboles, muchas gracias a mis flores, gracias por la vida que ha habitado en ellos. Eso me tiene consternada. Había tantos nidos que ya no están, se quedaron abandonados. No están viniendo colibríes, que es una de mis aves favoritas, y, y me entristece muchísimo. Gracias por escucharme.
tengo un pensamiento que es muy negativo que les voy a compartir. Quienes participaron en este microecocidio o microdaño ambiental seguro tienen y tendrán sus almas yermas. Y no es porque yo se los desee. Creo que así debe de ser si se atreven a atentar contra la vida de un ser viviente, de un ser sintiente, aunque solo se trate de una planta. Gracias por llegar conmigo hasta este punto. Gracias por acompañarme. Les invito a que comenten en la cajita de Spotify, en YouTube, en donde más cómodos, cómodas se sientan y me digan qué piensan de esto que ha sucedido con mis árboles. Acompáñenme en este duelo que realmente es triste, es muy triste y que, pues bueno, vamos a tener que ir encontrando cómo solucionarlo. Síganos, por favor, síganme. Por favor, píquenle en la campanita. En Spotify, donde aparecen los tres puntitos, hay un signo de más, ese seguir. Desplieguen los tres puntitos y ahí les dice si me dan estrellas, si me evalúan bien, ¿sí? Si se desplazan, pueden hacer comentarios en la cajita. Yo insisto mucho, no me dejen sola, no nos dejen solos. En verdad, ¿qué nos necesitamos? Hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias.